abuso del alcohol genera temas de memoria, de comportamiento. Muchas veces es un daño también que puede ser irreversible. ¿Cuál es la diferencia específica entre una migraña y un dolor de cabeza? Existen actualmente 307 tipos de dolor de cabeza. ¿Cuál es el efecto o el peligro a largo plazo para aquellas personas que no dejan de usar pantallas? Ver una pantalla en la noche disminuye la secreción de melatonina, que es la hormona que regula el sueño, en un 20%. Dificultades para concentrarse en el día, que andan de mal humor, que les cuesta concretar sus tareas, síntomas incluso que pueden a veces ser parecidos al del déficit atencional y que en realidad tienen un origen en un mal dormir. La telemedicina y la inteligencia artificial no está solo de la mano de los médicos, sino que también está desde el lado de los pacientes. La marihuana, el uso habitual, ¿afecta la memoria para siempre? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Tech. A mi lado, como siempre, Iván Wolf, mi gran socio, cofundador y CEO de Salud Tech, y que les habla Juan Pablo Moraga. Iván, nuevo estudio. ¿Qué tal? Así es, nuevo estudio. Qué bonito, ¿no? Quedó de lujo. Sí. Más encima tenemos un gran capítulo hoy, un gran invitado. Nos acompaña el doctor Gonzalo Muñoz. Eres neurólogo, especialista del sueño y en cefaleas. Así Sí, que tú sufres harto bueno. de dolor de cabeza, así que el capítulo de hoy día De va a estar súper repente bueno. me baja un dolor de cabeza que la verdad no sé de dónde viene, así que espero hoy día resolver esas dudas. Y me imagino que también se repite mucho en todas las personas. Así que, doctor, muy bienvenido al capítulo de hoy. Va a estar muy entretenido y esperemos que la información que hoy día conversemos sea de gran utilidad para todos los que nos están escuchando. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y los felicito por este nuevo estudio. Así que ojalá que aprendamos harto de lo que vamos a conversar hoy. Buenísimo. Eso. Oye, Iván, recién estabas comentando, ¿cierto?, que sufres de dolor de cabeza a menudo, que yo creo que es algo que se repite en la población latinoamericana al menos. Doctor, ¿cuándo un dolor de cabeza puede pasar a ser peligroso? ¿O cuándo hay que levantar una alarma por un dolor de cabeza? Mira, esa es una muy buena pregunta para partir, porque yo creo que se ha normalizado mucho tener dolor de cabeza y a mí me toca ver todos los días gente que dice, no, tengo todos los días dolor de cabeza, pero también hay algunas situaciones en general que uno tiene que sospechar pues, como una causa más grave del dolor. Por ejemplo, si se asocia a fiebre, si se asocia a otros síntomas como del cuerpo en general, como una baja de peso, también en personas que son mayores de 50 años que debuten con un dolor de cabeza. Y también otras características propias del dolor. Por ejemplo, si es que este cambia de su forma previa, si es que uno está acostumbrado, entre comillas, a tener un dolor más tensional, de que le duele como un cintillo, por ejemplo, y que de repente cambia de forma abrupta, eso también es algo que nos hace sospechar de una causa más, que puede ser más grave. Y también otra causa importante que nosotros conocemos y vemos harto en la urgencia, que son las cefaleas o dolores de cabeza de inicio ictal. Nosotros decimos ictal cuando se demora en llegar a su máxima intensidad en menos de un minuto. Entonces, en esos momentos ya hay que ir rápidamente a la urgencia y se sospechan también causas que pueden ser potencialmente más complicadas. Interesante. ¿Y cuándo, por ejemplo, se podría considerar o cuál es la diferencia específica entre una migraña y un dolor de cabeza, como para poder entender? Mira, existen actualmente 307 tipos de dolor de cabeza. Uf. O sea, imagínense la variedad enorme que hay de diagnósticos y que cada uno tiene su principal criterio para poder entrar en estas categorías. Entonces, hablamos de cefalea porque hay una clasificación internacional que las clasifica todas. Entonces, la cefalea tensional es la más común, que es como un cintillo que mencionaba anteriormente, que aprieta y que se relaciona en general más al estrés o al cansancio en general. Y la migraña es un tipo de dolor de cabeza que que puede ser mucho más incapacitante, que tiene otras características distintas, que son, por ejemplo, un dolor que en general es más detrás de un ojo o más a un lado de la cara, que molesta mucho la luz, molesta los sonidos, y también se acompaña en general de náuseas y vómitos. Entonces un dolor mucho más invalidante, y también es importante destacar que la migraña es la tercera causa de discapacidad, incluso más que la diabetes, como en la discapacidad de la gente en la población en general. Entonces es algo muy importante y que muchas veces está muy mal tratado como medicamentos o como reconocerla a las personas. Ya. Yo tengo una pregunta porque mi cuñada, particularmente desde que la conozco, sufre de dolores de cabeza, pero muy, muy intensos. Y para mí era algo desconocido, porque yo por lo general soy sano, no
no sufro de mucho dolor de cabeza, y ahí conocí como específicamente esa patología que inclusive hasta llega a vomitar en algunos casos del dolor. Entonces, ¿tú sabías que habían 307 No, tipos de dolores de cabeza? acabo de aprender eso. Increíble. Y de hecho, yo a veces padezco quizá uno de los 307 que en cualquier momento del día, muy random, me aparece un dolor como a este lado, muy corto, pero muy intenso. Estamos hablando menos de 30 segundos a veces, como fuerte y bueno, yo sigo con mi vida nomás. ¿Eso significa algo? Esa es la número 48. Sí, mira, lo que pasa es que uno puede clasificar los dolores de cabeza como primarios, secundarios, o también las causas que son más de neuralgias, por ejemplo, de dolores, neuralgias faciales, por ejemplo. Sí. Las primarias está el dolor tensional, la cefalea tipo tensional y la migraña, por ejemplo, son los más conocidos. Y las secundarias estarían las causas que son secundarias, valga la redundancia, a otra situación. Por ejemplo, después de haber tenido un golpe, un traumatismo, o haber tenido, por ejemplo, una malformación, un tumor o algo que genere internamente que se genere el dolor. Ahora, este dolor que mencionas, que es como corto, repentino, hay que ver si es que hay otros síntomas que lo acompañan, porque ahí también entra otro capítulo que son las cefaleas trigémino autonómicas, que se generan síntomas que en general son de un lado de la cara, porque se afecta el nervio trigémino de ese lado, y muchas veces se pueden presentar síntomas acompañantes, por ejemplo, que se caiga el párpado, que lagrimee ese lado del ojo, que caiga incluso mucosidad por un lado o se ponga rojo en la cara. Entonces hay que ver todos esos síntomas si lo acompaña, y ese es un subtipo de dolor de cabeza que se llama cefalea tipo racimos. Entonces, claro, hay que ver la duración, qué periodicidad tiene en el año. Incluso hay algunas que tienen como un patrón muy marcado que da en cierta etapa del año, se repite. Entonces hay que evaluar hartas cosas con los dolores de ¿Esto es cabeza. genético? Mira, hay hartos genes que están relacionados con la migraña, no solo uno, y cada vez se está descubriendo y avanzando mucho más en esa línea para poder ver cuál es la relación, porque es una relación que es multidireccional. No es que la migraña y los otros tipos de dolores de cabeza estén relacionados solo a un gen, sino que también están relacionados a otras cosas. Entonces, es una relación bastante compleja y amplia que se está estudiando y es un tema de investigación actualmente. Y ahí, en ese sentido, a nosotros que somos pacientes, nos enseñan a siempre estar atentos a los síntomas del cuerpo, como que al final el cuerpo está tratando de decirte algo. ¿Qué es, digámoslo así, ese tipo de dolores que el cuerpo está tratando de expresar, entre comillas? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que habría que pensar ahí. Yo creo que me pasa todos los días o muchos días que le pregunto a mis pacientes y me dicen, ellos mismos me dicen, yo sé por qué me duele la cabeza. Claro. Entonces, muchas veces esto tiene que ver con el estilo de vida y la medicina del estilo de vida. Si uno está a veces usando medicamentos, estimulantes, abusando del café o drogas o abusando de otras cosas, o por ejemplo durmiendo muy pocas horas, muchas veces la respuesta la tienen los mismos pacientes y casi es esperable que duele la cabeza en ciertas situaciones. Pero claro, hay otras situaciones que no son tan evidentes, por ejemplo cuando se relaciona con fiebre, que puede, claro, nosotros también nos toca ver la meningitis, que también puede, o sea, cursa con dolor de cabeza. Entonces son situaciones que a veces uno tiene señales claras de lo que está ocurriendo o de la causa, pero hay veces que no es tan evidente. Otro caso especial es, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de apnea del sueño. Ellos también tienen, como una de las características que pueden tener, es un dolor de cabeza que ocurre sobre todo en las mañanas, un dolor de cabeza al despertar, que tiene algunas características especiales, pero es similar al dolor tensional. Entonces, claro, eso también es algo que preguntamos. ¿Ustedes amanecen con dolor de cabeza? Porque eso también orienta a dónde viene esto, porque no siempre... O sea, claro, hay que investigar bien de dónde viene, porque la mayoría de las veces es señal de algo más, de estrés, de trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, temas de alimentación, medicamentos también que se pueden relacionar con esto. Claro. Hablemos un poco de la alimentación. Yo creo que súper interesante. Mencionaste, ¿cierto?, que los pacientes a veces ya saben por qué les duele la cabeza cuando llegan a la consulta, pero específicamente creo que sería súper valioso para nosotros y también para las personas que nos están escuchando, saber de repente qué alimentos evitar para poder en el fondo tener un mejor estilo de vida con respecto a los dolores de cabeza que uno puede padecer. Entonces, preguntarte qué alimentos sí, qué alimentos no, para poder en el fondo tener una mejor calidad de vida. Ese es un tema que me interesa mucho porque
es algo que también se está avanzando bastante y que ha ido cambiando, porque antes la recomendación en general, las personas sobre todo con migraña, se les recomendaba tener una dieta de exclusión, o sea, eliminar alimentos ricos en tiramina e histamina, que son los componentes que tienen alimentos comunes, como el tomate, el chocolate. ¿El café? ¿O El no? café ahí lo vamos a dejar para ya. después porque tiene una cosa bien especial que pasa con el café. Entonces, los pepinillos, algunos lácteos, todos esos alimentos, la tendencia anterior era eso, eliminar esto y sacarlo de la dieta y ver qué ocurre. Pero la tendencia actual es que esto no es tan así. Se ha visto que, bueno, si uno busca, hay listados de alimentos ricos en tiramina, hay chefs que promocionan así cocina sin gatillantes. Y claro, en algunas personas puede ser verdad y que comen, por ejemplo, un chocolate, comen pepinillos, mucho tomate y les viene un dolor. Claro, eso puede ocurrir. Pero lo que se plantea actualmente es que es algo bastante personalizado, que no es tan así, que depende más que nada de la cantidad, de la regularidad, y lo que se ha visto que más influye son los cambios bruscos de alimentación. O sea, que si uno come, por ejemplo, un estilo de dieta y después cambia a otro más drástico, o también el ayuno prolongado, la deshidratación, que eso sabemos que también son gatillantes de dolores de cabeza, eso se ha visto que influye con los dolores de cabeza. ¿Y qué alimentación? Perdón. No. Pero por eso, entonces, finalmente hay que hacer un enfoque personalizado de la alimentación de cada persona. Hay personas que no tienen dolores haciendo, por ejemplo, ayuno intermitente y funcionan bien. Entonces no le voy a estar diciendo, oye, no comas, en las horas que comes, no comas nada con tiramina. Yo creo que hay que verlo de forma personalizada y ver qué tanto le esté afectando y reducir algunas cosas que sí se sabe que generan migraña, como el chocolate, sobre todo para algunos pacientes míos que se comen cantidades enormes de chocolate y que muchas veces ni siquiera es chocolate, sino que es mucho azúcar en cantidades enormes. Entonces, regular y no tener excesos respecto a la alimentación, sobre todo alimentos ultraprocesados. Y en ese sentido, ¿qué otras cosas pueden gatillar la migraña? Mira, la migraña tiene varios gatillantes, los más comunes. El número uno es el estrés y situaciones como de ansiedad que pueden ser muy variadas, como desde un duelo, preocupaciones por el estudio, de problemas de pareja. También la privación de sueño, dormir poco es un elemento importante. La parte alimentaria, que también le dijimos recién, que tiene que ver con esto. También es importante que en las mujeres el periodo menstrual es una de las causas principales. Hasta un 40-50% de las mujeres con migraña se relaciona sus dolores de cabeza con el periodo menstrual. Entonces es algo que también tenemos que evaluar, a veces usar estrategias específicas cuando se nota y se marca en el calendario que son los días perimenstruales que viene la migraña. Entonces son hartas gatillantes. Y también, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, el tema del café es algo que pasa algo particular, porque el café, no sé, me imagino que habrán visto que hay preparaciones de medicamentos de venta libre que incluyen cafeína, que alguno de ellos equivale, por ejemplo, a 1 o 2 expresos. Eso muchas veces, por el efecto vasoconstrictor que tiene, puede ayudar al dolor, a pasar el dolor. Entonces, lo que pasa específicamente cuando tomamos café, lo que puede gatillar migraña es tomar mucho café, o sea, más de 3 o 4 tazas al día. Y también lo que ocurre, y que también está descrito dentro de este listado enorme de dolores de cabeza, es el dolor de cabeza relacionado a la abstinencia de café. Claro. Que ocurre, por ejemplo, si es que uno bebe café de lunes a viernes y no toma café el sábado, puede que venga un dolor así el sábado. Entonces es algo que, por eso te digo, es un arma de doble filo el café. En general, si no se abusa, puede ayudar incluso para el dolor de cabeza. Por eso también vienen algunos medicamentos, pero también hay que tener ojo porque hay personas que les duele justo cuando dejan de tomar. Sí, quisiera hacer un doble clic porque yo creo que a harta gente le gusta el café. Es una, Tú ya te tomaste uno hoy día. Yo ya me tomé uno hoy día. También existen estos suplementos que solamente es cafeína, que tiene, bueno, sus beneficios metabólicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan recomendado es no el café, sino esas cápsulas que vienen con cafeína que no sé, vienen tantos miligramos? Es como café a la avena. ¿Está bien eso? Sí, eso, bueno, depende de la marca y todo, pero equivale como a un americano y medio, más o menos, una cápsula aproximadamente. Tiene algunas indicaciones, principalmente se usa harto en medicina deportiva, como para potenciar el tema del entrenamiento, como un preentreno. Exacto. También nosotros en neurología lo usamos en algunos subtipos específicos de dolor de cabeza. O sea, es el tratamiento de unos tipos raros de dolor de cabeza.
Y también es una opción que se ha visto, sobre todo la Sociedad Americana de Cefalea lo ha planteado en sus guías últimamente, como una opción para el dolor de cabeza en las embarazadas. Porque claro, no hay mucha opción de medicamentos disponibles en el embarazo para el dolor de cabeza. Y la cafeína puede ser una alternativa segura comparado con otros medicamentos, sobre todo porque no generaría daño en el embarazo. Pero claro, es un suplemento que tiene algunas utilidades, que puede ayudar al rendimiento cognitivo, deportivo, pero hay que usarlo con precaución. Bueno, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las bebidas energéticas que también tienen cafeína? Yo no soy consumidor de esas bebidas porque siento que se me acelera mucho el corazón, qué sé yo, pero sé que hay muchos consumidores de las bebidas energéticas. ¿Sirven para este tipo de cosas o no? ¿Te refieres como para generar alivio del dolor? Exacto. Mira, es que eso no ha sido estudiado, entonces es un tema que es difícil de poder evaluar, porque también sería como probar algo como fuera de norma, porque finalmente no le estás dando un medicamento al paciente, estás dando una bebida que incluye muchas cosas. Entonces pues, es difícil poder evaluar eso. Lo que sí es algo que me quería tomar de lo que me estás preguntando, es que muchas veces ocurre que me toca verlo también en la urgencia, a veces que llega gente que usa medicamentos, por ejemplo, para bajar de peso, que hay mucha gente que los utiliza, algunos incluso de venta ilegal, sumado a estimulantes de, por ejemplo, energéticas, drogas como cocaína u otras más. Esas mezclas muchas veces, incluso en gente que no es consumidor habitual, o sea, que lo usa una vez, puede generar otro tipo de dolor de cabeza que es uno de los potencialmente graves, que se llama el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que es un dolor de cabeza que es muy intenso, que muchas veces requiere hospitalización y en el que se contraen distintas arterias del cerebro y eso genera un dolor de cabeza que es muy difícil de tratar en muchas oportunidades. Y también puede relacionarse incluso con complicaciones como infartos cerebrales. O sea, una enfermedad que a mí me ha tocado verlo gente muy joven que usa medicamentos, como les decía, para bajar de peso y que no sé, se van de fiesta y consumen muchas otras cosas y llegan a la urgencia por estos dolores de cabeza muchas veces que son muy difíciles de tratar y que se presentan también con complicaciones que pueden dejar secuelas. Perfecto. Doctor, supongamos que aquí al frente tenemos a una persona que sufre, ¿cierto?, de dolores de cabeza comúnmente. ¿Cuál sería su recomendación hacia esa persona para que empiece a hacer ahora ya? Yo creo que, bueno, sí, ahí habría que evaluar de qué forma es el dolor de cabeza. Si estamos hablando de un dolor tensional, que es el más común, como les mencioné anteriormente, el dolor tensional es como un cintillo opresivo que en general ocupa toda la cabeza y a veces puede ir acompañado de dolor de cuello. Ese es el dolor más común. Pero también nosotros nos toca ver harto el dolor de migraña, que es el segundo tipo más común, que como les dije anteriormente es un dolor más detrás del ojo, que es más de un lado de la cara, que puede acompañarse con molestias de la luz, molestias incluso de los sonidos, de los olores, y con náuseas y vómitos. Entonces es un dolor mucho más incapacitante. Entonces primero habría que diferenciar qué tipo de dolor de cabeza estamos hablando, cuál es la frecuencia que tiene, si es que es todos los días, si es que es una vez al mes, o si tiene un patrón también como mensual y después vienen 5 meses más. Hay que evaluar eso, como la forma que se presenta en el tiempo, cuáles son los síntomas que lo acompañan. Y también algo que no podemos dejar de lado es qué están haciendo al respecto. Si están tomando medicamentos, si están, no sé, usando acupuntura, o si está un dolor normalizado, que no hacen nada, que muchas veces pasa. O también algo que no podemos dejar de ver y que vemos mucho más de lo que nos gustaría, que es la cefalea por abuso de medicamentos, que es algo que puede ocurrir con cualquier medicamento que tomemos, hasta el paracetamol. Y que puede generar dolores de cabeza que pueden ser muy difíciles de tratar y que a veces incluye incluso hospitalización para, entre comillas, liberar todo este fenómeno que ocurren en relación al abuso de los medicamentos. Entonces, en definitiva, son hartas cosas. Muchas veces se requieren imágenes de cerebro, exámenes de sangre. También algo que hacemos harto de la urgencia es el fondo de ojo para ver que no haya problemas oculares asociados. También... ¿qué más? Yo creo que principalmente eso. Pero en definitiva es evaluar a toda la persona, porque el dolor de cabeza muchas veces es solo una alarma de que algo mucho más grave puede estar pasando, o a veces no. Pero por eso tenemos que evaluar hartos temas. Perfecto. En conclusión, entonces, sería ir al neurólogo. Así es. Claro. Partiste.
Partiste por telemedicina. Por telemedicina. Doctor, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver también, se mencionó con respecto al tema de los dolores de cabeza, pero que tiene que ver un poco con los trastornos del sueño. La primera pregunta es, ¿qué trastornos del sueño son más comunes en las personas adultas? Mira, eso es algo también que me toca ver de forma diaria y se relaciona mucho con lo que estábamos hablando anteriormente, que es la migraña y el dolor de cabeza. Lo más común es el insomnio primario. También está en segundo lugar el síndrome de apnea del sueño. Y también hay otras enfermedades que no son tan comunes, pero que igual pueden ser, que pueden generar hartos problemas en el día finalmente por tener una mala calidad de sueño, como el síndrome de piernas inquietas, la narcolepsia y algunas parasomnias que son como el sonambulismo, por ejemplo. Esos son, yo creo que lo más común. A mí me pasa que a veces ya me voy a dormir y me pasa muy seguido, quizás todos los días, que siento que duermo 15 minutos, despierto y después me vuelvo a quedar dormido. ¿Es común eso? ¿O puede ser algo? ¿Soy yo nomás? Eres tú. Lo común de tiempo para quedarse dormido son de 20 a 30 minutos aproximadamente. Ahora, lo que puede ocurrir en ese tiempo cuando uno está entrando al sueño más inicial, como bien ligero, es que pueden ocurrir unos movimientos que son unas mioclonías, que son los movimientos de todo el cuerpo, como un saltito que yo creo que todos hemos tenido, que ocurren cuando uno está quedándose dormido y también cuando uno va a despertar. Quizás eso puede ser lo que estés sintiendo, no sé la verdad bien qué es lo que pasa, pero al comienzo del sueño pueden ocurrir estos movimientos que quizás puede ser algo que sientes y que te da esta impresión de que estás quedándote dormido finalmente. Claro. Y en ese sentido, ¿cuál sería una buena rutina del sueño? También he visto harto contenido andando por ahí en redes sociales acerca de dormir bien, ciertos tips. ¿Cuál es tu recomendación en el fondo, para que las personas tengan un buen dormir, un buen sueño? Sí, mira, hay hartas cosas y yo creo que hay mucha información y desinformación también al respecto. Lo que me gustaría recalcar es el tema de las pantallas, que yo creo que estamos todos hiperexpuestos en todo sentido, con el tablet, con el celular, con la tele en la pieza. Y se ha demostrado que ver una pantalla en la noche disminuye la secreción de melatonina, que es la hormona que regula sobre todo el sueño, en un 20%. Entonces, imagínense, solo estar viendo una pantalla ya baja la producción interna de la melatonina. Entonces, eso es algo que cuesta mucho cambiar. O sea, yo tengo algunos pacientes que tienen que sacar la tele de la pieza y cambiar ahí los hábitos. Yo creo que es lo más difícil. Se puede hacer, pero requiere harta fuerza de voluntad y también requiere idealmente, si hablamos del tratamiento ideal del insomnio, es la terapia cognitivo-conductual del sueño, que es una psicoterapia dirigida a regular todo este tipo de hábitos que se generan muchas veces como de forma crónica y que pueden relacionarse también con ansiedad propiamente tal a llegar a la cama y saber y pensar que no vas a dormir. Entonces es algo que se puede cronificar. Bueno, pero además del tema de las pantallas que se ha expuesto y se ha hablado mucho, yo creo que también el tema de las comidas muy pesadas en la noche es algo que también es algo que se puede cambiar o se puede modificar un poquito con los horarios de cada uno. El tema de la cafeína, que no sea teína. Claro, a mí me toca ver que muchos pacientes toman té, por ejemplo, a las 11 de la noche y no se dan cuenta que tiene teína, que finalmente igual es un activante y un estimulante. Entonces, cambios pequeños como eso a veces pueden contribuir, como cambiar el té de la noche por un té de hierbas o un té sin teína finalmente. Entonces la alimentación, sobre todo que no sea tan tarde y que no sea una comida pesada en la noche. También hay harto que respecto a la actividad física. La actividad física se sugiere hacer idealmente la primera parte del día, porque la noche también retrasa el inicio del sueño y te puede dejar más activado. Y también otros temas como más del ambiente. Yo diría que es algo que no podemos dejar de lado, que ojalá que sea una habitación y la cama que sea solamente usada para dormir y para estar con nuestras parejas, no para estar trabajando ni haciendo otras cosas. Hago todo mal. En definitiva, nosotros como seres humanos funcionamos muy de rutinas y con patrones muy establecidos. Entonces, si nuestro cerebro y nuestro pensamiento está ordenado y ve que la cama es solo para eso, como que vamos a funcionar mejor y va a ser algo mucho más natural. Dime. No, se me viene una pregunta como pensando en el largo plazo. Se habla, ¿cierto?, de que si uno consume el tema de las pantallas, se reduce más o menos en un 20% la generación de la melatonina, ¿no?
que es la hormona del sueño. Sí. Bien. ¿Cuál es el efecto o el peligro a largo plazo para aquellas personas que no dejan de usar pantallas o que las utilizan durante muchos años de la vida? ¿Cuál es el efecto final? Sí, mira, muchas veces esto se normaliza y los efectos empiezan a aparecer con dificultades de otro tipo. Por ejemplo, dificultades para concentrarse en el día, que andan de mal humor, de mal ánimo, que les cuesta concretar sus tareas, síntomas incluso que pueden a veces ser parecidos al del déficit atencional, y que en realidad tienen un origen en un mal dormir. Recordemos que las etapas profundas del sueño es cuando son las más importantes para la memoria, para incluso limpiar harto de las cosas que vivimos en el día a día y que después no recordamos. O sea, no creo que nosotros nos acordemos lo que comimos hace una semana, por ejemplo. Todo eso, esa limpieza ocurre en las etapas profundas del sueño. Entonces, la exposición a pantallas está demostrado que también genera un sueño más superficial y también micro despertares durante la noche. Entonces, eso a la larga genera todo lo que involucra un insomnio crónico, que tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, pero también se relaciona a estados más proinflamatorios en el día, o sea, estar como más propenso a tener enfermedades de cualquier tipo, incluso enfermedades neurodegenerativas. Así que es algo que no menor, que es algo que pasa harto en los adolescentes, como que se quedan hasta tarde, 4 de la mañana a veces jugando unos juegos así súper estimulantes y después van a consultar porque no les da sueño. Entonces a veces es como hay que hacer cambios drásticos ahí de hábitos para poder mejorar esa parte. ¿Y qué pasa con estos dispositivos, por ejemplo, algunas pulseras o anillos que te sirven para traquear las etapas del sueño? ¿Recomienda el uso de eso? Como ser como un poco más consciente de tu dormir. Sí, esa también es un tema bien interesante. En ese aspecto se ha avanzado bastante y la idea es que yo creo que en el mediano plazo el diagnóstico de las enfermedades, sobre todo del síndrome de apnea del sueño, que recordemos que en un 80% de las personas con síndrome de apnea del sueño no está diagnosticado. Entonces, así de grave es. Lo que debería ir avanzando es que sea más fácil y más accesible este diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en el último Apple Watch, desde el 10 en adelante, el 10 y el Ultra 2, por ejemplo, tienen sensores de apnea, que es una aproximación no completa y no diagnóstica, pero sí que puede hacerte ir a hacer un estudio completo del sueño. O sea, claro, te da una alarma de que algo está pasando con la calidad de tu sueño, y eso cada vez han ido avanzando más la tecnología que tenemos disponible, sobre todo los relojes inteligentes. La idea es no obsesionarnos con eso, porque claro, hay veces que me llegan pacientes con su reloj y me dicen, oye, sale que duermo 2 horas, pero ando normal en el día. Entonces muchas veces las mediciones no son tan correctas, pero por lo menos sirve para poder pensar de que algo está pasando. Y eso también a consultar y tener una evaluación completa al respecto. Y otra pregunta, están saliendo todas en vivo las preguntas. Cuando uno duerme mal, ya, y por a veces motivo te tuviste que quedar tarde y al día siguiente levantar temprano y alcanzaste a dormir, ponte tú, 4 horas. Se recomienda 8, ¿cierto? Más o menos, eso es lo que yo he escuchado. O sea, depende de la edad, pero 7 a 8. 7 a 8, sí. Ya. ¿Uno puede como recuperar esas horas como al día siguiente con una power nap o así como ya voy a dormir porque no dormí en la noche? No, eso también es como un mito. Es un mito. Es un mito el tema de recuperar el sueño. Entonces es algo que tenemos que ser súper conscientes de que si dormimos poco una noche, ese sueño no lo vamos a recuperar, por más que uno sienta que descansa el día siguiente y todo, pero en definitiva el daño que se genera a nivel cerebral por no dormir o dormir muy poco es un daño que es irreversible. Entonces es difícil tenerlo como tan presente, pero porque claro, el estilo de vida actual nos obliga muchas veces a quedarnos hasta tarde trabajando, o los trabajos de turno, muchas otras cosas. Entonces es difícil poder... pero en realidad no es un mito. Hay que respetar el sueño. Sí, hay que respetarlo mucho. Doctor, yo hoy día me tuve que levantar a las 5:55 de la mañana y no lo logré. Y tengo 2 alarmas. ¿Qué afecta el hecho de posponer mucho esa alarma? ¿La calidad del sueño baja? ¿Qué hace bien, hace mal? ¿Da lo mismo? Ya, pero primero quiero saber si tú también eres así, como de poner varias alarmas o pones una sola. La verdad es que pongo varias. Ya. Sí. ¿Y duermes entre medio?
No, me genera ansiedad. Sí, mira, este es un tema que todos los celulares y todas las alarmas tienen un botoncito del estilo snooze como para correr la alarma unos minutos después. Y la verdad que eso, la utilidad real de eso es no tiene. Finalmente lo que genera es una falsa sensación de que uno está descansando más, pero finalmente ese tiempo uno ni siquiera llega al sueño profundo, porque son 5 minutos, 10 minutos, y uno no llega al sueño profundo que uno vaya a descansar realmente. Entonces, lo que puede contribuir en el día es que uno ande como, incluso peor. Uno puede andar más cansado, más irritable, con más facilidad de comer cosas que uno no quiere, como cosas altamente calóricas. Entonces, en resumidas cuentas, si es que se puede, tratar de dejar ese hábito lejos. Levántate Yo rápido. voy a refutar un poco. Porque claro, quizás uno no duerme, pero personalmente igual se disfrutan esos 5 minutos extra, que como que al menos en la Un cabeza. regaloneo con la almohada. Claro, o saber de que te quedan 10 minutos. Es como, oye, te quedan 10 minutos para que te tengáis que levantar. Sí, pero claro, finalmente es un sueño liviano, muy ligero, Ah. que no tiene una utilidad real en la cantidad del sueño que tenemos. Finalmente es mejor dormir un poquito más de forma corrida que estar extendiendo por minutos. Y relacionado con el despertar, estoy seguro que esto no es sano, yo lo hago a veces, trato de evitarlo, pero bueno, lo primero que hago cuando despierto es darle el buenos días a mi novia y después a veces reviso el celular. ¿Qué tan malo es eso? Bro. Ya, yo creo que eso se ha hecho como un hábito de muchas personas actualmente. Pero claro, lo que se cree es que eso es finalmente la exposición al celular y el tipo de información que vemos, porque significa ver el mail o ver redes sociales. Eso es una sobrecarga enorme de dopamina inicialmente cuando uno está recién despertando, antes de tomar desayuno, antes de levantarte realmente. Entonces, también es algo que a la larga también puede contribuir a que uno se sienta más cansado, con más fatiga en el día, como más lento incluso. Entonces también ese es otro de los hábitos que se trabajan en la terapia cognitivo-conductual del sueño también, pero que yo les sugiero ojalá no hacerlo a mis pacientes, dentro de lo que se pueda. Yo creo que es difícil cambiar los hábitos, pero si es que uno lo logra de forma continua por 3 meses, ya eso es lo que está establecido para poder cambiar un hábito finalmente. Además que no creo que nada sea tan importante para ser revisado en ese momento. Deberíamos ser capaces de despertar bien, tranquilos, y después en realidad conectarse y ver lo que pasó. Y muchas veces dejar el celular lejos, dejarlo en otra habitación o lejos solo para escuchar la alarma y listo. Y tratar de sacar esos estímulos tan potentes que son recién despertando. Incluso tener un reloj que solo sea alarma y el celular quizá en otra pieza puede servir, ¿no? Así es. Bueno. ¿Tú eres ansioso? No sé. Yo sí. Yo soy muy, muy, muy ansioso y me pasa que cuando tengo algo que hacer al día siguiente o algo importante que hacer durante la semana o incluso durante el mes, me cuesta mucho quedarme dormido. Entonces, ¿qué recomendación le podrías como entregar a las personas que son ansiosas, que les cuesta dormir producto de la ansiedad, porque están constantemente pensando, para poder dormir mejor? Sí, ese es un tema que es complejo de poder evaluar porque todas las personas funcionan de forma distinta respecto a algunos temas que tienen que hacer en el día después, como respecto a la ansiedad, por ejemplo. Y ahí va a depender del estilo de cada persona. Hay algunos que les sirve mucho, por ejemplo, tener una rutina muy marcada y que antes de dormir terminen así como que se obliguen a terminar las cosas pendientes y si tienen cosas pendientes, anotarlas y poner mañana o esta semana tengo que hacer esto, esto y esto. Como tenerlo ya anotado, aunque no esté hecho, ya puede generar una especie de alivio y no estar pensando constantemente en ese tema. Hay otras personas que en la noche también, cuando se ponen a pensar mucho, se ponen a ver la hora. Entonces, está estudiado que ver la hora es una de las cosas, de los temas conductuales que más afecta la calidad del sueño y genera más ansiedad. Porque uno se pone a ver, oye, he dormido esto, llevo 2 horas tratando de dormir, me quedan 5 horas. Entonces, eso es algo que yo le recomiendo a mis pacientes, que dentro de todas las cosas que se evalúan en la terapia cognitivo-conductual del sueño, que es lo que hacen los psicólogos que se dedican a esto, una de ellas es no ver la hora en la noche. O sea, alejar las pantallas y sobre todo relojes y todo ese tema que genere esa percepción del tiempo en la noche.
Y como decía, la verdad que depende harto de lo que uno haga en el día. Recordar que para que uno tenga una buena calidad de sueño también depende de lo que uno haga en el día. Si es que estuve todo el día sin parar, es difícil como pensar que va a haber un botón mágico que te va a apagar en la noche. Entonces uno tiene que ir bajando la intensidad de las actividades en la medida que llega la hora de dormir, o sea, la intensidad de las cosas que uno hace. Y eso también es difícil de poder ordenar. Y muchas veces ahí también ayudan harto los psicólogos porque hay que entrar ahí a temas propios. Hay muchas veces que esto mismo que me mencionas tú, de que se genera mucho pensamiento de lo que viene el día después, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Muchas veces hay trastornos de ansiedad que no están tratados, Claro. o otros temas, depresión, muchas veces, o temas adaptativos, problemas de pareja, montones de cosas que yo no le puedo decir a mis pacientes, oye, no pienses en el problema que tienes con tu pareja, o sea, es imposible. También entender que tenemos que ser flexibles en estos temas, porque muchas veces si nosotros estamos preocupados en la noche porque tenemos, no sé, una reunión importante el día siguiente, también es normal que nos cueste dormir y que sea un sueño poco reparador o antes de una prueba, algo muy importante. Eso también es algo que tenemos que saber que es algo normal y permitirnos tener esas libertades de que no siempre nuestro sueño va a ser el que tenemos como idealizado. Mm. El cerebro es un músculo. Hay que entrenarlo. ¿Pero se puede entrenar el cerebro? Sí, se puede entrenar y yo creo que de la forma que se puede entrenar es con las rutinas, teniendo rutinas como súper claras de a qué hora me acuesto, incluso los fines de semana, que eso es algo difícil de poder establecer, como que se mantenga la hora de despertar y de acostarse los fines de semana. Eh, y también, bueno, siendo ordenados con los hábitos que hemos hablado un poco anteriormente, con el tema de la alimentación, la actividad física. La actividad física sirve mucho para lo que hemos hablado previamente, que es el dolor de cabeza en general. También sirve mucho para la calidad del sueño y también para algo que me toca ver mucho todos los días, que es problemas de concentración y de atención. La actividad física sirve muchísimo. Entonces es algo que En la mañana. idealmente la primera parte del día, ¿sí? Ya. O si es que es tarde, por la tarde, que no sea una actividad tan intensa porque puede generar que te actives en la noche. Entonces hay hartas cosas y yo lo que le recomiendo a mis pacientes en general es que se mantengan con una rutina lo más con ciertos tiempos establecidos dentro de lo que se pueda y que hagan actividad física. Y eso es algo que se lo recomiendo a todos mis pacientes. Yo creo que un tema particular tiene que ver también con el alcohol. Chile es, yo creo que uno de los países más consumidores de alcohol, no sé si del mundo, o quizás sí, pero ¿cómo puede afectar el alcohol? De repente ya no en exceso, pero por ejemplo, 1 o 2 copas de vino con Un la sour. cena. No, es que ya te fuiste al chancho, pero... o un sour o exceso de consumo de alcohol en el sueño específicamente. Sí, mira, el alcohol pasa algo bien particular porque es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros bebemos alcohol, nos sentimos más relajados y también nos puede dar más sueño, claramente, y podemos quedarnos dormidos más fácil, más rápido. Pero la calidad de sueño que vamos a tener es muy mala. Se genera un sueño que es muy fragmentado, entonces una calidad de sueño que va a tener poco tiempo de sueño profundo. Y además pasan otras cosas también en la noche. O sea, aumenta, por ejemplo, el bruxismo. Entonces, algo que también afecta al sueño. Finalmente, uno se duerme más rápido, pero afecta a largo plazo la calidad del sueño y todo lo que eso implica. O sea, genera estados inflamatorios crónicos, si es que es un consumo habitual, aumenta el riesgo de tener enfermedades como hipertensión o diabetes. O sea, a ese nivel de importante es tener una buena calidad de sueño finalmente. Y también algo que me toca ver bastante son el abuso del alcohol de forma crónica, que eso también genera temas de memoria, de comportamiento que son bastante importantes y que ahí tenemos que sí o sí estar de la mano con un psiquiatra y con un psicólogo para poder detener el consumo y ojalá volver a ser como era antes dentro de lo que se pueda, porque muchas veces es un daño también que puede ser irreversible, sobre todo los consumidores crónicos. El alcohol hace mal, en resumen. Y, sí, de todas maneras, de todas maneras. Iván, pasemos a la siguiente sección mejor, porque... Para no seguir hablando del alcohol. No, claro. Pero la siguiente sección, doctor, se trata de
preguntas bien precisas y cortas que usted tiene que responder idealmente en 30, 40 segundos, ¿ya? Entonces, Iván va a empezar en esta oportunidad con la primera. Sí. La medicina complementaria, como la acupuntura, ¿realmente sirve para tratar los dolores de cabeza? Sí, la acupuntura sí sirve bastante. Está aprobada por la OMS como un tratamiento como ayudante del dolor para distintas patologías. Entonces es algo que es un tipo de tratamiento que es bien hecho, porque también eso va a depender mucho. También es un área de la medicina que ha ido cambiando, que se ha ido actualizando, que ha cambiado su protocolo. Entonces, en general, si es bien hecha, puede servir bastante. Entonces, no es un tratamiento de primera línea en el dolor de cabeza, pero sí se puede utilizar y ahí anda bastante bien. ¿Recomiendas los suplementos alimenticios o alimentarios o la nutracéutica para poder dormir? Ya, este es un tema que está bastante de moda, que es el tema de los suplementos de varios. Por ejemplo, el magnesio, el omega 3. Lo que sí tiene evidencia que sirve es una evidencia, la verdad, que es moderada, no una evidencia que yo tenga que te pueda decir, oye, todos deberían usarlo, pero sí hay evidencia respecto al uso del magnesio con quedarse dormido más rápido. Eso es como el beneficio que hay actualmente. Yo se lo recomiendo a mis pacientes que lo quieren usar como de forma adicional. Es importante que sea guiado por un médico porque hay muchos tipos de magnesio y no todos sirven. Y que sea indicado la dosis adecuada para cada paciente. Puede ayudar, pero no es lo único. O sea, la nutracéutica, que son estos suplementos, pueden servir, pero ahí tiene que ir acompañado obviamente de un tratamiento completo. O sea, no voy a esperar aquí tomar, por ejemplo, magnesio en la noche y tener pésimos hábitos y que esto haga magia para quedarme dormido. Claro. ¿Y la marihuana, el uso habitual, afecta la memoria para siempre? Para siempre depende de la edad que se empiece a consumir. Si es que es en la adolescencia o muy precozmente, o sea, hay varios estudios que han mostrado que se genera un desarrollo del cerebro con un menor coeficiente intelectual incluso. Entonces, sí, si tú me preguntas, en esas etapas de la vida puede afectar un daño permanente en el aprendizaje, en la cognición, en el manejo de las emociones, en varios temas. Ahora, si ya se inicia, por ejemplo, en la adultez, se genera daño cerebral, sobre todo en zonas del cerebro que tienen que ver con el control de los impulsos, el ordenar las actividades, priorizar, la atención, la concentración y en la memoria, que a veces puede ser reversible de forma parcial. Entonces, depende ahí de varios temas, de cuánto tiempo, de la cantidad, de si es que está asociado a otro al consumo de alguna otra cosa, de los hábitos del sueño, de un sinfín de cosas y también del nivel de educación de la persona. Entonces, es complejo, es una situación que hay que tenerla en cuenta porque me pasa mucho que los pacientes consultan porque tienen dificultades para concentrarse, pero les pregunto cuánto tiempo llevan consumiendo marihuana y llevan años y cantidades altas. Entonces, a veces es como un daño es casi esperable dentro de ese daño, de ese tiempo de daño. Complejo. 2 cosas que tenemos que dejar de hacer ahora ya para poder dormir mejor. Yo creo que dejar las pantallas, yo creo que es algo que a todos nos cuesta, pero hay que intentar hacerlo. Y consumir las bebidas con cafeína antes de las 5 de la tarde. Yo creo que eso es algo que, si lo tenemos en mente, podemos hacer un cambio importante. Y incluso también las bebidas cola, que también se consumen mucho por la tarde, es algo que hay que considerar dentro de esto, junto con el té, el café, el mate, energéticas, todo eso. Pero sobre todo darle énfasis al tema de las pantallas. Yo creo que es algo que es primordial y que estamos invadidos de pantallas de todo tipo y que es algo que está demostrado que si lo sacamos en la noche puede contribuir a que tengamos una mejor calidad de sueño. ¿A qué hora se tienen que apagar las pantallas en la casa? Ojalá, bueno, depende de la hora que nos dormamos, pero ojalá 1 hora antes de dormir. 1 hora. Sí, aproximadamente. Ya. ¿Y con qué infusión podríamos reemplazar, por ejemplo, el té o el café? Puede ser un agua de hierbas o el té de rooibos, por ejemplo, que no tiene teína. Eso. ¿Agua con jengibre puede ser? Claro, sí. Cualquiera que no tenga teína. En general dicen afuera los envases, dicen sin cafeína, sin teína. Entonces puede ser una opción fácil de cambio. Bueno.
Estás abusando porque eso no estaba en la pauta. Es que yo tomo mucho té después de a las 11 de la noche me hago un té. Está mal, pues. Está mal, está mal, está mal, está mal. Perfecto, perfecto. Vamos a llegar a cambiar los hábitos. Y ojalá que muchas personas también lo puedan hacer en sus casas. Sí, de todas maneras. Esa es la idea de este espacio. Exactamente. Doctor, quiero llevarlo a otro aspecto de la medicina que tiene que ver con las atenciones a distancia. Ya. ¿Cómo en tu práctica te ha servido, te ha ayudado esta modalidad de atención? Y si es que hay mucha diferencia con el trato presencial, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué se puede hacer en una? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Mira, yo creo que después de la pandemia del COVID-19 cambió mucho el acceso a la medicina y la telemedicina en neurología ha cambiado mucho y a mí me gusta y uno de mis objetivos es que ojalá sea cada vez más en mi área. Bueno. Hay como lineamientos mundiales y de la Academia Americana de Neurología, por ejemplo, que ha hecho algunos videos de cómo para ayudarnos a los neurólogos cómo hacer un examen físico a distancia. Y son cosas que se pueden hacer y cada vez se pueden hacer más cosas. Me gusta mucho el acceso porque me toca ver gente de todo Chile en telemedicina. Eso también te acerca a gente que nunca pensaste ver de lugares muy difíciles que a veces tengo que buscar en el mapa para saber dónde están. Y hay hartas enfermedades de neurología que se pueden evaluar, desde los dolores de cabeza, trastornos del sueño, algunos grados de deterioro cognitivo leve, por ejemplo, el déficit atencional, algunos tipos de enfermedades, por ejemplo, las neuropatías, las parálisis faciales, que es algo que vemos también constantemente, o evaluación después de un traumatismo encefalocraneano, trastornos de ansiedad, que también lo vemos junto con los psiquiatras a veces. Se puede hacer harto, muchas cosas y cada vez más. Y es un área también que está avanzando bastante. O sea, por ejemplo, hace poco me tocó hacer un estudio respecto de cómo ha avanzado toda la inteligencia artificial con respecto a la telemedicina. Entonces, también la telemedicina y la inteligencia artificial no está solo de la mano de los médicos, sino que también está desde el lado de los pacientes. Entonces, es algo que uno también puede evaluar de cómo los pacientes, teniendo más acceso a información, como con la inteligencia artificial, pueden mejorar algunos tratamientos o manejo de algunos fármacos que usan los pacientes. En definitiva, teniendo más información más a la mano. Exactamente. Bueno, doctor, no sé si usted sabía, pero SaludTech es una de las clínicas digitales más grandes de Chile. Hoy día con nosotros trabajan más de 300 médicos y somos 100% telemedicina. Sabemos muy bien de lo que está usted en este momento conversándonos. Y también contamos con un equipo de neurología en donde la especialidad de neurología adulto pasó hoy día a ser también una de las más importantes, más relevantes dentro de lo que hoy día nosotros hacemos en SaludTech. Así que, bueno, también aprovecho de mencionar que también le estamos dando este acceso a especialistas a todos los pacientes que tienen la previsión de FONASA. Hoy día estamos celebrando, de hecho, un vínculo importante con FONASA, en donde el paciente puede llegar a SaludTech, comprar el bono dentro de la misma página y todo digital. Entonces, un hito muy importante. Imagino, Iván, que también tienes algo que aportar en esa línea. Sí, claro. Y mencionar también con lo que nos dice el doctor que básicamente, por lo que logro entender, una primera consulta con un neurólogo se podría hacer por telemedicina para hablar de los hábitos, Sí. hablar de cambios que uno puede hacer o por dónde puede ir. Y claro, la presencialidad vendría siendo cuando uno tiene que hacerse el examen, pero después con el examen uno vuelve por telemedicina y también se pueden tratar. Así que encuentro que eso es muy... La audiencia me está Muy diciendo genial. aquí en la oreja que le gustaría ver al doctor Gonzalo atendiendo en SaludTech. Así que probablemente vamos a conversar para que todos ustedes puedan encontrar al doctor Gonzalo Muñoz en SaludTech. Sí, ¿Sí o no? sí, estaría bueno. Y se me ocurrió también, escuchando al doctor, podríamos poner un mapa para que los doctores vean geográficamente de dónde está atendiendo al paciente, porque nosotros también tenemos pacientes de Arica a Punta Arenas, Sí. a veces en Estados Unidos, o chilenos en el exterior que se atienden con telemedicina y creo que eso es muy, muy bonito. Al final está ahí distribuyendo el conocimiento de la salud, de las horas médicas, y ahora con FONASA es mucho más fácil. Ya las personas, cuando tienen que pagar particular, en verdad es costoso.
pero hoy en día con FONASA, más encima se viene, FONASA también se está actualizando, entonces cada vez va a haber más cobertura, así que va a estar muy bueno. Está anotada esa funcionalidad. Me alegra cuando te pones innovador porque van saliendo cosas muy interesantes. Muchos médicos nos han dicho a nosotros que el contexto, el entorno donde vive un paciente es muy relevante también. Entrega mucha información para dar una mejor consulta médica. No sé si eso es tan así Sí, en la neurología. en muchos aspectos. Desde el acceso a los fármacos, porque no todas las ciudades están las mismas farmacias. Por ejemplo, nosotros usamos la farmacia de la Liga de la Epilepsia, que no están en todas las ciudades de Chile. Y no todas funcionan de la misma forma. Y también, como ya yéndonos a algo más específico, como un ejemplo que se me vino a la cabeza de pacientes que, por ejemplo, viven al lado del metro o de lugares muy aislados. Entonces, claro, es difícil ahí y hay que evaluar el detalle de lo que están viviendo, porque muchas veces yo no le puedo decir a un paciente, oye, duerme bien, y tiene el metro al lado, por ejemplo. O tiene al esposo o esposa roncando súper fuerte al lado de ellos. Entonces, claro, uno tiene que saber cuál es la realidad de cada persona, finalmente, para poder entregar una mejor Al tratamiento. final, mientras más contexto el médico tratante tiene, mejor puede ser su diagnóstico, imagino. Sí, totalmente. Doctor, quiero darle las gracias por haber venido a este espacio. Esta conversación fue muy útil, bueno, para nosotros y me imagino también para todas aquellas personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando. También quiero darle las gracias a todas las personas que están viendo este contenido, que llegaron hasta el final de este episodio. Y como siempre, Iván, también te quiero dar las gracias por este espacio y por una vez más estar juntos con este gran invitado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos también. Síganos en las redes sociales. Y bueno, doctor, quiero entregarte esto en nombre de Salud Tech. Vale, muchas gracias. No me esperaba. Un pequeño presente para que recuerdes este capítulo, Sí. que aprendimos mucho y creo que la audiencia también lo va a agradecer. Sí, Vale, muchas muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que sigan creciendo. Eso. Gracias. Sigamos. Sigamos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.